La figura de Jesucristo ha sido un tema de discusión y controversia durante siglos. Las historias de su vida, como son contadas en la Biblia, enseñanzas y legado, han influido profundamente en la historia y la cultura de la humanidad, y no solamente en el cristianismo. Pero, sin embargo, la pregunta de si Jesús realmente existió como una figura histórica tangible o si es una creación mitológica y religiosa sigue siendo un punto de debate entre historiadores, teólogos y académicos. A lo largo de los años, especialmente en el último par de siglos, se ha llevado a cabo una búsqueda exhaustiva de evidencias que respalden o refuten la existencia de Jesús de Nazaret, por lo menos como una única persona. Y hoy justamente hablaremos de los hechos y argumentos que se han encontrado que vuelven esta cuestión histórica y religiosa tan interesante. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Realmente existió Jesucristo? La intención de este video no es para nada difamar ni ofender a nadie, ni a sus creencias. Solo buscamos hablar de este tema de la manera más objetiva e históricamente factual posible. La historia de Jesús, como se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia, presenta a un hombre que vivió en la región de Judea 2000 años atrás, que realizó milagros como convertir el agua en vino y multiplicar comida, que predicó sobre el amor y la rendición y finalmente que fue crucificado para limpiar los pecados de la humanidad, para luego resucitar y subir a los cielos junto a su Padre. Estos relatos son fundamentales para la fe cristiana, pero también plantean interrogantes sobre su historicidad. Aunque la Biblia es un documento religioso central y considerado como histórico por algunos, los académicos comprenden la necesidad de abordar esta cuestión desde una perspectiva crítica y basada en evidencia, separando los aspectos religiosos de los históricos. Y cuando esto se hace, los resultados son bastante interesantes. Sin hablar realmente de lo mítico y de lo sobrenatural, como pues justamente lo que ya mencionamos, convertir el agua en vino, caminar sobre el agua y demás factores, si abordamos nada más lo natural, es decir, si Cristo existió o no, podemos ver una historia bastante diferente. La falta de evidencia contemporánea, fuera de los textos religiosos, ha llevado a muchos historiadores a cuestionar la existencia de Cristo. Cuando cristianos y teólogos argumentan la existencia histórica de esta persona, los escritos de Flavio Josefo y de Tácito suelen ser sus principales argumentos. Estos historiadores, uno romano y el otro judío del primer siglo, son acreditados con documentos propios en donde respaldan la existencia de Jesús. Sin embargo, estos pasajes han sido debatidos por su autenticidad y si fueron alterados o añadidos posteriormente por copistas cristianos. Esta práctica de alterar escritos antiguos no era para nada fuera de lo normal tras la subida del cristianismo al poder en grandes partes de Europa, especialmente en la península itálica, y hay mucha evidencia de que este pudo ser el caso de los historiadores en cuestión. Además, la ausencia de menciones directas en estos escritos de la época, como la documentación de las acciones de Cristo y sus discípulos, han planteado inquietudes legítimas sobre la veracidad de la historia tal como se presenta en la Biblia. Por otro lado, los defensores de la existencia de Jesús argumentan que la falta de evidencia no es necesariamente evidencia de ausencia. Estos señalan que en la época en la que Jesús habría vivido, la mayoría de las personas no tenían la capacidad ni los medios para dejar registros escritos. Casi nadie sabía leer o escribir, básicamente. Además, la tradición oral era una forma común de transmitir historias y enseñanzas, lo que podría explicar la falta de evidencia escrita contemporánea. Ese argumento, aunque tiene la posibilidad de ser cierto, se basa en suposiciones y no en hechos. Aún así, una vez más, es verdad que la falta de evidencia no es necesariamente evidencia de ausencia. A medida que las investigaciones del pasado continúan y las disciplinas de la historia, es decir, la arqueología y la teología, se entrelazan cada vez más, aprendemos más de nuestro pasado, y es esencial abordar este tema con un enfoque crítico y respetuoso de las creencias religiosas. Al final, cada quien elige creer en lo que quiera creer, ya sea real para ellos y falso para otros. Pero volvamos un momento a la cuestión de la autenticidad y veracidad de los escritos de Flavio Josefo y de Tácito en relación con la existencia de Jesús. Comencemos con el primero. Flavio Josefo, un historiador judío nacido en el 37 después de Cristo, 4 años después de la muerte de Jesús según la Biblia, es citado en 2 pasajes que hacen referencia a Jesús en su obra Antigüedades Judaicas. El pasaje más amplio, conocido como el Testimonium Flavianum, describe a Jesús como un hombre sabio y obrador de maravillas, y que tenía como principal objetivo de vida ayudar a los demás. Pero una vez más, la autenticidad de este pasaje ha sido ampliamente discutida.
Muchos académicos creen que ha sufrido adiciones y modificaciones por parte de escribas cristianos que obtuvieron sus trabajos años después, ya que el tono y el estilo difieren de otros fragmentos auténticos de la obra de Josefo, tanto así que hasta se puede ver que la tinta en dichos es diferente y es mucho más nueva en unas partes que en otras. Aunque la versión original podría haber contenido alguna referencia a Jesús, la autenticidad completa del Testimonium Flavianum sigue siendo cuestionable debido a las evidentes alteraciones que éste ha recibido. Por otro lado, tenemos a Tácito, un historiador romano nacido en el 55 después de Cristo, que al igual que Flavio tampoco vivió al mismo tiempo que la persona en cuestión. Este menciona brevemente a un Cristo en su obra Anales. Tácito relata el incendio de Roma bajo el reinado de Nerón y menciona que el emperador culpó a los cristianos por dicho desastre. Aunque este pasaje no tiene evidencias de alteraciones, es verdad, la mención de Cristo no aporta detalles sustanciales sobre la vida de Jesús, ni mucho menos su existencia, sino más bien sobre los seguidores cristianos, su representación y persecución en la Roma de aquel entonces, y en que dichos seguidores sí creían en la veracidad de este personaje, incluso cuando dicho incendio ocurrió 64 años después del supuesto nacimiento de Jesús. La falta de menciones directas y detalladas de Cristo en escritos contemporáneos de la época fuera de los textos cristianos sigue siendo un desafío para quienes buscan establecer su existencia histórica. Si bien los pasajes de Flavio Josefo y de Tácito proporcionan un punto de partida interesante, su autenticidad y precisión son demasiado refutables, lo que resulta en la necesidad de abordar ese tema con escepticismo académico y rigor histórico. Otro de los argumentos comunes presentados por los creyentes es el hecho de que los relatos evangélicos se originaron y se escribieron en un periodo de tiempo relativamente cercano a la supuesta vida de Jesús. Y esto es verdad. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son realmente considerados como las principales fuentes de información sobre la vida de Jesús. Se argumenta que debido a la proximidad cronológica de estos evangelios a los eventos que estos mismos describen, entonces es más probable que reflejen una tradición histórica auténtica. Sin embargo, la datación precisa de los evangelios es un asunto complejo y muy disputado entre los eruditos, lo que dificulta la afirmación de que estos textos presenten una imagen históricamente precisa de Jesús. Eso, y que dichos evangelios no son considerados como documentación histórica por la mayoría de historiadores del mundo, sino más bien como relatos religiosos o mitológicos. Cosa que los vuelve tan reales factualmente hablando, como por ejemplo que la fuerza de Sansón estaba en su pelo y que cuando le cortaban el pelo pues ya no era súper fuerte. Hay cristianos y teólogos de esta misma religión que creen que la rápida propagación del cristianismo en las décadas posteriores a la supuesta muerte de Jesús sería difícil de explicar sin una figura histórica que inspirara a sus seguidores. Pero una vez más, ese argumento se basa en la premisa de que la única explicación para el éxito del cristianismo es la existencia física de Jesús, cosa que, como se ha visto en muchas otras religiones y mitologías, no es la única explicación a la popularidad que dichos movimientos religiosos pueden llegar a obtener. Por miles de años, la gente en Grecia y gran parte del Mediterráneo creía en la existencia de Zeus, sin obviamente jamás haberlo visto, o que éste existiera. La falta de evidencia contemporánea sólida también ha llevado a algunos creyentes a recurrir a la idea de que como Jesús era una figura humilde, no había razón para que su nombre y sus acciones fuesen documentados en los libros romanos de la época, lo que explicaría la escasez de referencias escritas del mismo. Argumentan que los registros históricos de la época se centraban en figuras políticas y líderes muy importantes, mientras que Jesús era un predicador sencillo cuyas acciones y palabras podrían haber pasado desapercibidas para los historiadores. Sin embargo, esa perspectiva también se basa en conjeturas y no proporcionan una base sólida para afirmar su existencia histórica. Y no solo eso, sino que este argumento se contradice directamente con lo que dice la Biblia. Todas las acciones y circunstancias que llevaron a la crucifixión de Jesús son sin duda alguna lo suficientemente llamativas para que los romanos y hasta judíos hubiesen escrito sobre ellas apenas transcurrían. No todos los días un convicto es presentado ante el gobernador romano de la zona, este siendo Poncio Pilato, para que él mismo le pregunte a la gente si merece ser crucificado o no.
Es más, con respecto a este tema, los romanos mantenían registros administrativos y documentación sobre las personas libres que enjuiciaban y crucificaban, y de una forma muy rigurosa. La crucifixión era un castigo por lo general casi exclusivo para esclavos y no ciudadanos romanos capturados en combate. Aunque Jesús hubiese sido judío, pobre y proveniente de Nazaret, al haber nacido en una provincia romana, es decir, la provincia romana de Judea, habría sido igualmente considerado un ciudadano del Imperio Romano y un hombre libre, por lo que su crucifixión habría sido documentada por su rareza. En última instancia, la cuestión de la existencia de Jesús de Nazaret se adentra en un territorio donde la historia y la fe convergen en una danza compleja y fascinante. A pesar de la búsqueda continua de pruebas históricas tangibles y verificables que respalden su existencia, la realidad es que no existen fuentes históricas contemporáneas e introvertibles que confirmen su presencia en el escenario de la antigua Judea. Pero, de todas formas, la posibilidad de que sí existió sigue presente. Los argumentos a favor y en contra de la existencia de Jesús se basan en una interpretación cuidadosa y crítica de las pruebas y testimonios disponibles. La falta de registros romanos detallados y de evidencia arqueológica directa relacionada con su vida y enseñanzas ha dejado un vacío que los académicos han tratado de abordar con la evaluación de las fuentes indirectas y el análisis literario. Es en este punto donde la fe entra en juego de manera significativa. La fe, por su naturaleza, trasciende las limitaciones de la evidencia empírica y se convierte en un acto de creencia personal arraigada en una conexión espiritual y religiosa. Ojo, esto no tiene nada de malo, siempre y cuando no se llegue al fanatismo ciego. Uno puede creer que algo existió a pesar de las evidencias de la misma y también estar abierto a reconocer esto mismo. Para millones de creyentes en todo el mundo, la figura de Jesús no es simplemente un personaje histórico, sino una encarnación divina que trasciende el tiempo y el espacio. Es un ejemplo de bondad, una guía a seguir para tener una vida altruista, digna y buena. El problema está cuando dichas creencias son implementadas en actos negativos y de fanatismo. La realidad es que, independientemente de la abrumadora ausencia de pruebas concretas, la cuestión de la existencia de Jesús sigue siendo un asunto de creencias profundamente arraigadas y perspectivas individuales. Para muchos, la riqueza de la tradición religiosa y los efectos duraderos de las enseñanzas atribuidas a Jesús son pruebas en sí mismas de su influencia en la historia humana, y esto es respetable. Por último, la búsqueda de la existencia de Jesús demuestra la complejidad de la relación entre historia y fe. A medida que historiadores, teólogos y académicos continúan explorando esta cuestión, es esencial abordarla con un enfoque crítico y respetuoso tanto de la evidencia disponible como de las creencias personales. La interacción entre lo histórico y lo espiritual en relación con Cristo seguirá siendo un enigma perdurable y una fuente de reflexión para las generaciones venideras. En última instancia, cada individuo encontrará su propia respuesta basada en la intersección única de su fe y comprensión histórica, o por lo menos la falta de esta. Y es así, mis amigas y amigos, que dejamos este video terminado. Una vez más, no buscamos ofender a nadie, simplemente abordar esta discusión de una forma un poco más objetiva. Como ya sabrán y se habrán dado cuenta también, pues la verdad no estamos en un muy buen momento del canal debido a que el interés en YouTube ha bajado un poco y también por hablar de temas tan complejos y tan polémicos como este mismo, por ejemplo, la plataforma no nos está recomendando tanto como antes. Así que no ha habido un mejor momento para suscribirte si no lo has hecho, para compartir estos videos si tampoco lo haces tan seguido, para darle like y si quieres ayudar de una forma más directa también lo puedes hacer donando la cantidad de dinero que desees en Patreon, links en la descripción. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.